Entonces, mm, entonces las pruebas de toxicidad de los anélidos, resulta que los anélidos, ellos son unos gusanitos, ¿sí? Que se utilizan mucho en las pruebas toxicológicas, ¿sí? Para, debido a que son muy sensibles a diferentes sustancias. Entre las clases que tenemos, pues tenemos los poliquetos, los soliquetos y los erudineos. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión han visto estos en la Tierra. Yo los he visto, ¿sí? Este que está acá, ¿sí? En el laboratorio en este momento de microbiología están haciendo una tesis de grado con las lombrices de tierra. No sé a qué las están exponiendo, pero las tienen allá, porque cuando estábamos trabajando, allá las tenían expuestas. Entonces nos dice que los poliquetos se encuentran en la biota marina y en la estuarina. Aquí estoy mostrándoles un poliqueto, se ve que tienen hartas paticas. En ambientes bénticos comprenden entre 30 y 75% por 100 especies de individuos macroinvertebrados. Los poliquetos afectan los sedimentos superficiales debido por su capacidad y hábitos que excavadores a irrigantes. Es decir, ellos lo que hacen es excavar y excavar seguro para buscar microorganismos para poder alimentarse. Estos macroinvertebrados son un alimento importante ¿para qué? Para los caracoles, los crustáceos grandes, los peces, los pájaros y muchas especies que tienen ciclos vitales cortos. En la prueba de toxicidad con los oliquetos, estos se encuentran entre los invertebrados bénticos más comunes en todo tipo de medio acuático. Son indicadores reconocidos de ¿qué? De la calidad ambiental. En aguas contaminadas dulces, los oliquetos dominan la fauna béntica, mientras que en zonas esturianas son los organismos bénticos más frecuentes junto con los gusanos de los poliquetos, los cuales se alimentan de ¿qué? De bacterias y otro tipo de alimentos. Los oliquetos también afectan la superficie de los sedimentos, son alimento primario para las sanguijuelas, los crustáceos, los peces y los pájaros. En las pruebas de toxicidad para los anélidos también tenemos que las sanguijuelas o llamadas irudineos, que viven libres o parasitan y no se han empleado mucho para pruebas de toxicidad. Estas las utilizan, pero no es ampliamente utilizada como tal las sanguijuelas. Para la preparación de los organismos para el ensayo, entonces lo primero que tenemos que hacer pues es una selección del organismo de ensayo. Las especies recomendadas para el ensayo incluyen los poliquetos marinos, ¿sí? Los soliquetos de agua dulce, los de la familia de los Tubicidae o los lumbrilidaes, los oliquetos marinos y existen otros oliquetos que pueden utilizarse como pruebas toxicológicas, ¿sí? Como son los lombriculus, los mariegatus, los spiroquermas feroz. En la recolección de estos organismos para los ensayos, los poliquetos, ¿sí? Habitan en zonas planas de barro, entre corrientes, estuarios y comunidades sobre los politos o balsas flotantes. Entonces ellos usted los encuentra sedimentaditos. Para obtener los gusanos se llevan los sustratos a los laboratorios. Ellos se colocan en un recipiente esmaltado, ¿sí? Con agua de mar y al cabo de un tiempo pues los gusanitos empiezan a ¿qué? A flotar en la superficie. Estos se transfieren a cajas de Petri con agua de mar y se observan al microscopio de disección. ¿Para qué se observan en el microscopio de disección? Se observan para mirar a ver si tienen si están defectuosos, si están malitos, para no utilizarlos como tal. Los cultivos, ¿cómo se cultiva? Se pueden referenciar en el método normalizado de las APAs, donde nos indica cómo debemos de cultivarlos. Para la recolección de los oliquetos de agua dulce y marina,
que habitan en los sedimentos de barro y son comunes en zonas donde hay grandes cantidades de contaminación orgánica. Por ejemplo, la branchiuria es un gusano más grande con branquias en los segmentos posteriores. Es común en zonas de agua templada y fangosas y es común en áreas de arena limpia y fina, el Histolodriulus. Y se identifica por la presencia de que tiene un anillo extra y parapodos no retráctiles. Entonces este no se encoge, este es larguito como tal. Para obtener los gusanos tamices, entonces ellos lo que se hacen es recolectarlos, ¿sí? Y los tamices, los sedimentos a través de un tamiz, ¿sí? Se colocan y se separan pues los gusanos para poder mirarlo en el microscopio de disección y mirar cuáles están dañados. Para los que están dañados, descartarlos y los que están buenos, pues pasarlos a un acuario de ventilación, ¿sí? Para empezar a darles alimentación y poder trabajar con ellos. En la realización de las pruebas de toxicidad con montajes de cámaras de ensayo, tenemos que los poliquetos, cuando trabajamos con poliquetos marinos, para las pruebas de toxicidad como mínimo debemos de contar con 20 gusanos por cada concentración. Es decir, cuando yo voy a montar la prueba de toxicidad con ellos, necesito que en cada espacio donde yo vaya a montarlo tenga 20 gusanitos. Si son caníbales, no puedo tenerlos juntos, tengo que tenerlos como separados, porque si no, pues se van a comer entre ellos y no voy a poder realizar la prueba como tal. Para pruebas con sedimentos, que se utilice mínimo 3 recipientes repetidos por concentración. En estas pruebas con anélidos también tenemos que hacer las réplicas como tal y debemos de colocar entre 10 y 15 gusanos por recipiente. Los especímenes que son caníbales no tienen que separarse. Cuando no los separamos, cuando yo los estoy trabajando con sedimentos, los dejo ahí, pero cuando los estoy trabajando en agua, sí hay que separarlos porque ellos se comen entre ellos. Para la realización de la prueba de toxicidad, el montaje de la cámara del ensayo, entonces en los soliquetos de agua dulce, para la realización de la prueba utilizo 20 gusanos para cada concentración de ensayo, preferiblemente 2 replicados de 10 gusanos cada uno. Entonces tengo que hacer, ¿qué? Réplicas, ¿de qué? De 10 cada uno. Y para poderlo exponer a la sustancia tóxica como tal. Los gusanos no se enroscan cuando están sanos y los intoxicados quedarán aparte y manifestarán efectos tóxicos como daño de los segmentos posteriores, cambio de color, no hay movilidad. Entonces ahí yo ya sé que ese poliqueto pues ha muerto. ¿Sí? Para los procedimientos de las pruebas de toxicidad, entonces la duración y el tipo de prueba tenemos que tener en cuenta que son a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces tengo que mirar qué tipo de prueba voy a hacer y a qué tiempo la voy a hacer, porque si la voy a hacer a corto plazo, pues si es un periodo muy pequeño, yo no voy a tener que alimentarlos, pero si tengo un periodo donde voy a hacer un análisis toxicológico, por ejemplo, de toxicidad crónica, donde yo tengo que tener instalado una infraestructura donde yo pueda alimentarlos como tal, donde pueda limpiar, donde esté observando día tras día el comportamiento de ellos como tal. Y por ejemplo, voy a mirar pruebas a largo plazo, que son las de ciclo vital, entonces tengo que estar evaluándolas y mirando, estableciendo cuáles se reproducen, cuáles no se reproducen, para ir sacándolas. Entonces, las pruebas a corto plazo, pues son las que se usan en un periodo corto de 24 horas, luego 1 o 2 veces al día, donde yo voy
determinando el cambio y el comportamiento que tiene el espécimen adulto a la exposición de determinado tóxico, ¿sí? En las diferentes cámaras que puse de réplica según la dilución que realicé. Y después yo qué hago, pues voy y miro la supervivencia de estos microorganismos, de estos organismos a las 96 horas en el microscopio. Miro si se murieron o no se murieron y con ese porcentaje pues yo voy a sacar los cálculos de la dosis letal. Para la realización a mediano plazo se realizan montajes para determinar la letalidad, ¿sí? La dosis letal del 50%, se utilizan también 20 gusanos para cada concentración del ensayo. Se examinan los recipientes diariamente, los voy y los examino, ¿sí? Y determino la concentración letal al 50% a los 28 días. ¿Sí? Acuérdense que las concentraciones letales no las podemos hacer al 100% porque estamos trabajando con organismos vivos. Las hacemos al 50%. La realización de las pruebas de ciclo vital, lo que ya les había explicado ahorita hace un momento, pues estas son de larga duración, duran más o menos 28 días, donde yo debo de estar revisando el organismo como tal, si hay presencia de huevos, si hay presencia de larvas, hay que tener toda una infraestructura donde permita limpiar las cámaras, usted poderlas pasar y ir examinando cuáles tienen presencia de huevos, cuáles no tienen presencia de huevos, para eso irlo todo registrando para poder tener los datos al final. Para los estudios a corto y mediano plazo de supervivencia de adultos se determinan los valores, ¿sí?, de la concentración letal al 50% en un periodo de exposición. Para estudios de ciclo vital vamos a registrar los datos que hemos almacenado durante estos 28 días, donde miramos la formación de huevos, las hembras que desovaron, el número de huevos, el prole producido. Y estos datos expresados en porcentajes para todas las concentraciones de los ensayos con los obtenidos por los testigos. Entonces yo voy a comparar esto con los testigos que no fueron expuestos a estas sustancias tóxicas como tal y determino la dosis letal al 50%. Entonces esta prueba con los anélidos también, que exponemos los gusanos a determinadas concentraciones, ya depende del tóxico que vayamos a analizar, miramos si lo hacemos a corto, mediano o largo plazo y le miramos la concentración letal al 50%. Es importante aquí indicar que tenemos que controlar diferentes parámetros como la temperatura, la luz, la humedad, la alimentación de ellos para que no tengan un estrés y se mueran, no por el tóxico que estamos implementando o lo que estamos trabajando, sino por el mal manejo como tal de estos organismos vivos en el laboratorio. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al tema de la toxicidad con los anélidos. Los escucho. No, profe, por el momento no. ¿No? Acuérdense de, muchachos, de